para que parta así, pero ahora sí que voy a andar. Bueno, ahora vamos a hablar de este tema. La pelvis es una estructura realmente muy interesante y que está asociada a un montón de otras estructuras que, como ustedes pueden ver en la imagen, son bastante delicadas. Entonces, en general, las fracturas de la pelvis dan un poco de susto porque en realidad uno, si mira la radiografía, uno como que se queda más tranquilo, ¿eh? Pero si ya mira el dibujo anatómico ahí, ya como que le entra el pánico, ¿ya? Bueno, para ir avanzando, ¿cuál es la relación que tiene el politraumatismo, digamos, con la mortalidad en los niños particularmente? Se habla de la mortalidad intrahospitalaria, ¿ya? Vale decir, la mortalidad que ocurre no en el sitio del accidente, sino que el que logra sobrevivir y llega al hospital, y según edad, ahí ustedes tienen la mortalidad, que es bastante alta en todos los rangos etarios, ¿ya? Más alta en los niños más pequeños, ¿ya? Siempre más alta en los niños más pequeños. En las diferentes publicaciones siempre es así, ¿ya? Este esquema yo lo encuentro re útil, que es un score de severidad de la injuria, pero que está modificado y que se basa en estos parámetros, digamos, que nos dan una visión real de cuál es la gravedad que tiene el traumatismo, el politraumatismo en los niños particularmente. No hay que sabérselo de memoria, uno lo puede tener en el teléfono y mirarlo cada vez que tiene un paciente con estas características, ¿ya? ¿Cuál es el manejo inicial? Bueno, todos conocen el manejo inicial. Uno le pregunta a los internos, a los médicos, a los residentes, y todos responden esto: el A, el B, el C, ¿cierto? El E, el A le ponen la C para el control cervical y todo lo que exista. Pero en el fondo, ¿para qué sirve eso? ¿Ya? Y aquí está puntualizado para qué sirve eso, ¿ya? Y en realidad, todo este esquema del A, B, C, E está destinado a evitar la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía, que en el fondo eso es lo que mata al enfermo, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí también, que mantener la perfusión de los órganos vitales es crucial. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hay que tener vías venosas disponibles y en los niños particularmente, ¿cierto? La vía venosa intraósea hay que conocerla y saber hacerla, ¿ya? Osteoclisis en la tibia. Así que eso es súper fácil, hay que estudiárselo, no es un procedimiento difícil. ¿Qué otra cosa uno tiene que saber en los niños, en el politraumatismo? Primero que nada, que la hipotensión, ¿ya?, en los niños no es el primer signo del compromiso vascular que tiene el niño, hemodinámico, ¿ya? Habitualmente es la taquicardia. Para que se provoque un problema de hipotensión en un niño tiene que perder el 25% de la volemia. Por lo tanto, cuando le toman la presión, en realidad eso no es lo más importante, probablemente esté taquicárdico bastante tiempo antes de que venga la hipotensión. Por lo tanto, la hipotensión no es tan importante. Siempre hay que vigilar el ritmo cardíaco, eso es muy importante, ¿ya? La falla multisistémica en los niños es rara, es mucho más frecuente en los adultos. Normalmente no alcanza más allá del 3% en los niños, comparativamente con los adultos, que es entre el 19, 20, 22%, que es lo que uno encuentra en las diferentes publicaciones. Ahora, hay una diferencia entre estos dos rangos etarios. En el adulto, la falla multisistémica se produce escalonadamente y normalmente el adulto que logra sobrevivir al traumatismo inicial, ¿ya?, tiene la primera falla en el sistema pulmonar. Lo primero que le fallan son los pulmones y habitualmente eso ocurre más o menos a las 48 horas, 72 horas, depende de la edad del paciente y de la gravedad del traumatismo. En los niños, bueno, y así sucesivamente va escalando los pulmones, el hígado, el sistema cardiovascular, y así ordenadamente, como en cascada, van cayendo los diferentes sistemas. En los niños no ocurre eso. En los niños, cuando existe la falla multisistémica, que es rara, se va todo de una vez, de una nomás,
No es que venga el pulmón primero, no, falla todo, pulmón, hígado, todo. Por lo tanto, hay que estar súper atentos a este fenómeno, ¿ya? Si bien es cierto, es raro, pero cuando ocurre, es fatal. La estabilización de la columna cervical, que es una cosa que nunca se tiene que uno olvidar. Acuérdense que los niños son cabezones, ¿ya? Entonces, la posición de la cabeza, ¿cierto?, no tiene que estar en el mismo plano que el tronco. Detalle bien importante. Y en los niños hay que poner mucha atención a las lesiones que están ocultas, digamos, en el sistema, particularmente en el sistema musculoesquelético, que se diagnostican en un tercer momento, ya cuando ha pasado la parte más urgente. Las fracturas de pelvis inestables en los niños se pueden usar como un marcador de la gravedad del politraumatismo, ¿ya? O sea, un niño politraumatizado que tiene una fractura de pelvis es un politraumatismo grave. Otro marcador, digamos, que es también trascendental, es la fractura de escápula en un niño politraumatizado. También es un indicador de gravedad. Entonces, a los residentes, cuando uno le pregunta cuáles son los indicadores, si me dicen la escápula, ya tienen un 3. ¿Ya? Si me dicen la fractura de la pelvis, un 6. Y el que quiere el 7 tiene que estudiar y que me diga el tercero. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la pelvis en los niños? Bueno, todos ustedes las conocen ya. Es bien, huesos flexibles, áreas cartilaginosas, sínfisis podiana y sacroiliacas mucho más elásticas, ¿cierto? Periósteo grueso, ya eso de ustedes es conocido, como en otras áreas del esqueleto infantil. Ahora, esta curva es una curva de carga y deformación, ¿ya? Aquí tenemos una curva de carga y deformación en una fractura de pelvis en un niño. Y se fijan que el momento en que se produce, se inicia la deformación, ¿cierto?, es bastante largo. Y acá, en este momento, ya se produce la ruptura de la pelvis y se rompe. En los adultos, la deformación es nada y cae inmediatamente aquí, ¿ya? Y esa curva de deformación es por todo este fenómeno. Eso es lo que tienen que conocer de la anatomía. Las fracturas de la pelvis en los niños, ¿cierto?, son raras, son poco frecuentes, ¿ya? Esta es más o menos 0,3 a 4%, depende de la publicación. De todas las fracturas corresponden a fracturas de la pelvis, ¿ya? ¿Cuál es la clasificación? Hay muchas clasificaciones, ¿ya? La clasificación que nosotros vamos a usar es la de Torode. Esa se la tienen que saber, es muy simple, digamos, es fácil y mirando el dibujo se van a dar cuenta rápidamente que son. La Torode 1 son las avulsiones, las otras, la Torode 2 son aquellas que comprometen la pelvis pero sin afectar al anillo pelviano, ¿cierto? La 3 pueden afectar al anillo pelviano pero no existe una inestabilidad. La 3B ya es inestable, ¿cierto? Es la que corresponde a la B, ¿cierto?, de la o de TAI, y la Torode 4 es la inestable, ¿cierto?, altitudinalmente, rotacionalmente, que es la C. Esta es la distribución, ¿cierto?, en un N de 115, esto está publicado. Y uno tiende a pensar que las fracturas de la pelvis son como más inocentes, ¿eh? Y si ustedes piensan, las inestables suman el 44% de la fractura, ¿ya? No es menor. La clasificación AO nos dice esto, y es como controvertido. Se fija, la clasificación de AO nos dice eso, y esta publicación nos dice algo diferente, ¿ya? Entonces, la clasificación es bien complicada. Ahora, hay publicaciones alemanas en la cual la clasificación está más orientada a la gravedad del traumatismo y la clasifica de esta forma, porque a medida que uno avanza en esta clasificación, la mortalidad es mayor, que en el fondo es lo que interesa en el primer momento, cuando uno atiende al paciente, ¿ya? Y ahí tenemos las fracturas simples de pelvis, ¿cierto?, que son el 90%, ¿cierto?, con estas características. El trauma pélvico complejo. El trauma pélvico complejo son aquellas fracturas de la pelvis que tienen compromiso del piso pelviano, lesión de víscera hueca, lesiones vaginales, uretrales, ¿cierto?, ruptura de víscera hueca. Las fracturas de pelvis inestables, ¿cierto?, inestables desde el punto de vista óseo y hemodinámicamente inestables, las clasifican de esta forma. De ahí para abajo se pone complicada la cosa.
con esa presión sistólica se pone mala, ¿ya? Ya sabemos que nuestro indicador no es la presión, en realidad es la taquicardia. Eso es como uno tiene que valorar al paciente. Y la hemipelvectomía traumática habitualmente es mortal y es muy difícil de solucionar. ¿Cuáles son las diferencias con los adultos? Incidencia menor, por supuesto. Hay asociación importante de lesiones en el tórax, abdomen, columna, extremidad superior en los niños, más que en los adultos. Las lesiones del sistema nervioso central en los niños son mucho más severas, particularmente si los niños son pequeños, porque tienen la cabeza grande, entonces es como un péndulo y la cabeza se azota en cualquier lugar, digamos, del traumatismo que ocurra, ¿ya? En el piso, en el parachoque del auto, etc. Las fracturas pélvicas complejas, o sea, aquellas que tienen lesiones de partes blandas, son mucho más frecuentes en los niños que en los adultos, ¿ya? La fractura de pelvis y la hemorragia es menos frecuente, es más raro. Los vasos sanguíneos de los niños son mucho más reactivos y todos estos plexos venosos presacros se vasocontraen mucho mejor que los adultos. Y la mortalidad es menor. Y eso últimamente está en discusión. En los últimos estudios prácticamente es igual, adultos que niños. El mecanismo de la injuria, ahí ustedes lo tienen. Nosotros en nuestro hospital, la mayoría son atropellos, ¿cierto? Y accidente automovilístico como pasajero. También tenemos algunos casos de accidentes en faenas agrícolas. Niños que manejan un tractor o que van trabajando arriba de un coloso y se vuelca el coloso y quedan politraumatizados y con fracturas de pelvis. Las lesiones asociadas en estos niños son bastante frecuentes. Un niño con fractura de pelvis tiene promedio 5.2 lesiones asociadas, que pueden ser del fémur, ¿cierto?, extremidad inferior, del cráneo, lesiones tóraco-abdominales, ¿cierto?, lesiones del piso pélvico o de las estructuras nobles que pasan por la zona o la raíz del muslo, digamos, que son vasos y vasos sanguíneos fundamentalmente. Lesiones de piel extensas donde hay pérdida de piel y después requerirá un tratamiento bastante engorroso. La fractura de la pelvis en los niños, como ya les dije, las hemorragias que comprometen la vida son poco frecuentes, ¿ya? Las hemorragias que comprometen la vida en los niños con fracturas de pelvis fundamentalmente están en vísceras macizas, en el hígado y en el vaso, ¿ya? No en la pelvis. Acuérdense que la pelvis, los vasos sanguíneos son bastante más reactivos, ¿cierto? Es mejor. El examen clínico. En el examen clínico es bien fácil darse cuenta. Si el niño está quebrado la pelvis, primero que nada, la mayoría de las veces viene politraumatizado, ya todos están sensibilizados que van a ir dirigidamente a la fractura de la pelvis, van a encontrar asimetría de la pelvis, dismetría de la extremidad inferior, lesiones de los tejidos blandos, lesiones torácicas, ¿cierto?, lesiones de la piel, ¿cierto?, alteraciones de la perfusión distal de las extremidades inferiores. Eso es bien importante, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Lo primero que hacen, apretar y ver cuánto se demora el llene capilar de los pies. Si ese llene capilar está más allá de 3 segundos, lo que tienen que hacer es un Doppler. Ecógrafos en todos lados. Doppler de la arteria pedia, ¿ya?, para evaluar cuál es la distribución sanguínea de ambas extremidades inferiores. Y esto es lo más importante. No hay que realizar maniobras para detectar clínicamente la inestabilidad, ¿ya? Si bien es cierto que sangra menos, pero esa maniobra puede ser mala. Hay que evitar la hipotermia. El examen radiológico, ¿cierto?, radiografía frontal, y el escáner es mandatorio, especialmente en aquellos niños que están hemodinámicamente comprometidos. El tratamiento de la fase aguda no nos referimos a esta, sino nos referimos a estas otras. Esto es en los años 90, digamos, un fijador externo que yo puse en un paciente mío, ¿cierto? Este es el primer fijador que puse yo en Temuco. Fui bastante criticado, digamos, por los pediatras de la UCI, algunos colegas cirujanos pediatras y un traumatólogo infantil que me dijo, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Ya? Bueno, ese enfermo está vivo en este momento, ¿ya? Este es otro paciente, ¿cierto? Ahí no me quedó muy buena la fijación, así que tuve que arreglarla un poquito para no quedara deformada la pelvis, ¿cierto? La fijación pélvica de emergencia, a esto la sábana pélvica y el cinturón pélvico que están prehechos, habitualmente son para la extricación del paciente en el lugar del accidente. Y en el momento de ingreso, la fijación externa, es el gold standard.
El control de la hemorragia pélvica, como es raro, es poco frecuente. Y entre la embolización angiográfica es mucho mejor el packing pélvico. ¿Por qué razón? La embolización se demora 12, a veces 15 horas en prepararse y buscar a la persona que la hace. ¿Ya? Mejor el packing pélvico. La fijación externa supraacetabular en fractura inestable de la pelvis en los niños es el gold standard en este momento. Ahí ustedes ven el canal por donde va dirigido, ¿cierto? Ahí en un corte, ¿cierto?, de la zona pélvica supraacetabular para ver por dónde va nuestro fijador. Ese es un corte anteroposterior. Es bastante amplio el espacio por donde puede ir el clavo. Aquí tenemos la situación en escáner. Este es un paciente nuestro del servicio, ¿cierto? La orientación que tiene que tener, ¿ya? Y este es el paciente en sí. Una fractura, un niño que se volcó, digamos, en un camión, ¿ya? El control de daño, ¿cierto? El paciente tiene un TEC, un traumatismo torácico, ¿cierto? Miren la presión sistólica, 69, ¿ya? Hay un control, digamos, ¿cómo se llama?, presión arterial, la ubicación, ¿cierto? El paciente, la ubicación cómo tiene que ser. Aquí tiene una lineecita marcada con el Doppler, con el ecógrafo, buscamos los vasos sanguíneos para saber dónde está, para no apuntarle a los vasos sanguíneos, ¿ya? 3 centímetros por debajo de la espinela antero superior, ¿cierto? Y medio centímetro hacia adentro está la antero inferior, y ahí hay que hacer el abordaje. Ahí tenemos la cánula, ¿cierto? Ahí tenemos inserta la cánula, la posición en rayos. Muchas veces, ya uno cuando ha abordado tantas veces la cadera no necesita prácticamente los rayos, ¿ya? Ahí está la instalación, ¿cierto? La instalación del otro. Aquí estamos con el doctor Pablo Miller, digamos, como a la 1 de la mañana con este paciente, ¿ya? Y aquí la parte importante, no se olviden que el objetivo del fijador es disminuir el volumen pélvico para que el contenido de sangre sea poco, ¿cierto? Y ustedes ven que no hay que olvidarse al fijar al darle la fijación a la barra, hay que comprimir la pelvis, ¿no? Si no la dejan abierta y sigue sangrando igual y sigue acumulándose igual, ¿ya? Habitualmente con eso ustedes logran contener la hemorragia pélvica. Ahí agregamos otra barra para aumentar la estabilidad, ¿ya? En general el tratamiento posterior a este tratamiento de urgencia es ortopédico, ¿ya? El tratamiento quirúrgico tiene esas indicaciones. Este es un artículo súper bueno para poder darse cuenta cuáles necesitan el tratamiento quirúrgico, que corresponde a una asimetría, digamos, del anillo pélvico, que puede dar un problema de marcha o doloroso en el futuro. Y aquí este es nuestra evolución, del 88 a los 90 en el siglo actual. Muchas gracias.